Cuando una persona va a una iglesia, tiene que preguntar cuál es su declaración de fe, cuáles son sus estatutos. Quiero saber cómo manejan las ofrendas, quién decide, a nombre de quién está el templo. A ti te ven como mercadería, a las personas los evalúan de esa manera. Si entra un zapatero no es lo mismo que entre un médico, y esto es algo que está en contra de las escrituras. Tristemente, las personas van de manera ciega y directamente confían, algo que no se debe hacer. ¿Vio usted esos videos que mostraba, que son viralizados? Hay cientos, de verdad, o sea, los que mostré eran como unos 3. Las denuncias que hace gente que ha sido parte en algún momento de estas iglesias y se decepcionan por completo de cómo hay pastores que finalmente terminan pidiéndoles dinero, presionándolos al grado de que si no dan dinero, bueno, van a recibir el castigo divino, y que no darle dinero a Dios es robarle a Dios. Y yo contaba experiencias propias en algún momento que lo he vivido y lo he narrado como periodista, y he sentido el sufrimiento de la gente, de falsos pastores que llegaban, les pedían a la gente terrenos, títulos de terrenos, de casas, sus propiedades para construir una iglesia, y de repente salían del país y no se los volvía a ver nunca más. ¿Qué opinión tiene usted de eso que hemos mostrado? Usted que ha visto todo aquello, pastor. Muy bien, primero me gustaría aclarar, mi nombre es Ángel Claure, pero no tengo ningún vínculo con otra familia Claure, que es muy importante marcar, que Bueno, cae bien. dentro de ese grupo de pastores que obviamente abusan y están obviamente engañando a la gente. Algo que podría mencionarte, Víctor Hugo, es lo siguiente. Este problema que se tiene en todo lugar, tristemente en la política, pero también dentro de lo que son los círculos religiosos. Hay gente que abusa de lo que es la palabra de Dios y anda engañando a la gente. Y los videos que usted estaba pasando, creo que lo único que podría aportar, porque yo tengo la misma crítica, es que ciertos grupos religiosos que pertenecen a ciertas iglesias como la mía, deberíamos ser los primeros en estar sacando a la luz a estos profetas que están obviamente engañando y estafando a la gente. Esto no es algo ajeno. Cuando nosotros vemos la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, ya se advierte y se dice de esos falsos maestros que harán mercadería de vosotros. Víctor Hugo, a ti te ven como mercadería. A las personas los evalúan de esa manera. Si entra un zapatero no es lo mismo que entre un médico, y esto es algo que está en contra de las escrituras, pero tenemos que denunciarlo. Así que lo único que tal vez podría aportar a la crítica que tú hacías es que dentro de todo este círculo tan corrupto, Dios siempre tiene un remanente. Hay iglesias que están bien organizadas, que tratan las ofrendas de manera transparente, y eso es lo que las personas tienen que buscar. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué hay estos falsos pastores? ¿Qué está faltando para que finalmente esto se evite y las mismas iglesias, porque han de tener alguna organización, ¿no? Que aglutine a todas y que represente sus normativas, qué sé yo, sus derechos, sus formas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esas organizaciones finalmente no están ahí atentas a estas cosas? Y como dice usted mismo, Ángel, ¿no? Tomar acciones para que el ciudadano esté alerta y no sea engañado por esta gente. ¿Por qué abundan y se hace bastante poco por evitarlo? Podríamos hablar de esto bastante, pero voy a decir solamente 2 aspectos que me parecen muy importantes. Número 1, las iglesias, cuando están constituidas, tienen que tener algo que se suele llamar en eclesiología política eclesiástica, o estatutos, normas y reglamentos internos. Cuando una persona va a una iglesia, tiene que preguntar cuál es su declaración de fe y cuáles son sus estatutos. Quiero saber cómo manejan las ofrendas, quién decide, a nombre de quién está el templo. Y tristemente, las personas van de manera ciega y directamente confían, algo que no se debe hacer. En el libro de 2 de Corintios, por ejemplo, Pablo, hablando de las ofrendas, dice que estas ofrendas tienen que tratarse de manera ordenada delante de Dios y delante de los hombres. Esa transparencia tiene que estar presente, de tal manera que tú puedes venir a la iglesia que yo me congrego y preguntar, quisiera saber cuánto gana el pastor, y es algo transparente. Quisiera saber dónde se guardan esas ofrendas, y tiene que haber un reporte. Quisiera saber el lugar del templo, a nombre de quién está, y todo eso tiene que ser de manera transparente. Tristemente, lo que hacen estos pastores es apelar de mala manera a su autoridad pastoral para imponerse y amenazar a estas personas. Ahora, Correcto. el otro factor es la gente. Tristemente, así como vemos en el país que hay mucho abuso de las autoridades políticas, porque hay mucha desinformación en la ciudadanía en general, en los miembros también hay mucha desinformación. No leen la palabra de Dios, y debido a que no la leen, no pueden reconocer a estos falsos maestros. Un ejemplo breve. ¿Sabes cuántas veces habla la Biblia de ofrendas en toda la Biblia? Estamos hablando de 66 libros. 5% habla de manera directa e indirecta de ofrendas. Si tuviéramos que poner de manera proporcional, un pastor debería predicar 2 veces al año de ofrendas. Pero ¿qué es lo que hacen?
muchos de estos mercantilistas de la fe se la pasan el 50 y 80% de sus sermones hablando de ofrendas, algo que no refleja la Biblia. Así que va por los dos lados, gente que quiere aprovecharse y también personas que están viviendo en esta desinformación.